Bienvenidos a este espacio de sesiones juristas. Soy Georgina Manrique, coordinadora de educación digital del Colegio Jurista. Hoy contamos con la presencia del doctor Maximiliano Brom. Voy a permitirme darles a conocer algunos aspectos del doctor Brom. Maximiliano Brom es doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas, magíster en Procesos Educativos mediados por Tecnologías y licenciado en Comunicación Social. Es profesor de técnicas audiovisuales aplicadas a la criminalística en la Universidad de La Rioja, además de ser profesor en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Se desempeña como docente de grado y posgrado e investigador en diversas universidades internacionales en temáticas relacionadas con la comunicación digital y la criminalística. El día de hoy el doctor Brom va a exponer el tema el avance de los ciberdelitos. Bienvenido, doctor. Agradezco que haya aceptado esta invitación por parte del Colegio Jurista. Y bien, pues un gusto saludarle y en este momento pues le cedo video y audio. Muchísimas gracias. Gracias por esta invitación al colegio. Y bueno, el día de hoy queríamos hacer esta charla de la forma más amena posible para tratar de hablar de una temática que día a día se vuelve algo más importante para nuestro accionar, los ciberdelitos. Para eso vamos a comenzar con una pequeña presentación en la que iremos viendo algunas imágenes y algunos conceptos centrales que hacen a estos ciberdelitos. En primer lugar, el avance de los ciberdelitos no debería resultar una novedad. Vamos a tratar a lo largo de los próximos minutos en los que estaremos conversando de ver por qué y de ver algunas cuestiones teóricas o conceptuales que nos van a poder vincular con la realidad de lo que hoy sucede en el mundo del delito, en el mundo de la seguridad, en el mundo tecnológico y cómo se dan estas intrincadas relaciones. Como me presentaba Georgina anteriormente, mi nombre es Maximiliano Brom y voy a pasar a contarles lo que hoy quiero presentarles sobre los diferentes avances del ciberdelito en el mundo. En esta presentación del Colegio Jurista vamos a empezar hablando de ciberdelitos y particularmente me gusta hablar siempre que tratamos algún tema en particular, analizar las palabras. Las palabras dicen, porque nombran aquello a lo que hacemos referencia, pero además dicen en su propia historia, ¿sí? Aquello que conocemos como etimología de las palabras tiene que ver con la forma en la que se constituyeron estas palabras. El ciberdelito, cuando hablamos de ciberdelito, hablamos de una palabra que hoy está en todos los diccionarios, es aceptada. Tiene que ver con la utilización general, masiva de esta palabra, que empezó siendo un neologismo conformado por la palabra ciber y la palabra delito. De la misma forma en que encontramos ciberdelitos, oímos hablar con frecuencia también de ciberdelincuencia, cibercrimen, ciberestafas. Intencionalmente las he puesto separadas, pero están conformadas por una sola palabra siempre para que vean cómo se conforma esta palabra. Viejas y nuevas palabras, combinadas, porque delito, una palabra que ya la conocemos, la trabajamos, la estudiamos, al igual que crimen, al igual que criminales, seguridad, si hablamos de ciberseguridad. Lo nuevo es esto de hablar de ciber. ¿Y de qué estamos haciendo referencia? ¿A qué estamos haciendo referencia cuando decimos ciber? Según la Real Academia Española, cuando agregamos esta primera parte que viene del inglés, ciber, está relacionada con una indicación de relación con redes informáticas. Entonces, diremos, por extensión, que todo aquello que tenga alguna relación con redes informáticas, y ya vamos a ver cómo también se ha generalizado su uso más allá de las redes informáticas en particular, hablaremos de ciberdelito,
ciberseguridad, ciberdelincuencia. Y el ciber, en particular, viene de cibernético, ¿sí? Que de acá normalmente tomamos la cuarta acepción de este listado de la RAE, que es la ciencia que estudia las analogías entre los sistemas de control y comunicación de los seres vivos y también de las máquinas, ¿sí? Y se ha extendido a todo aquello relacionado con las máquinas. Digo, parte de esta palabra que viene más de la biología, trasladado a las máquinas, la computación y hasta el mundo tecnológico. Cuando hablamos de ciberdelitos, sin duda estamos hablando de delitos informáticos. Y haremos unos pequeños comentarios relacionados con los delitos informáticos y de cómo podemos llegar a entender, o por lo menos una serie de acuerdos relacionados con estos delitos informáticos que nos van a permitir entender esta temática para que podamos llegar al punto final, adelantándonos, en el que queremos destacar la importancia del trabajo en materia de ciberdelito y la necesidad del trabajo en materia de ciberdelitos en el mundo entero. Los delitos informáticos pueden ser entendidos como medio o como instrumento, entendiendo que las conductas criminales que se valen de las computadoras como método, medio, símbolo en la comisión de un ilícito, estamos hablando de delitos informáticos como medio o como instrumento, pero también entendemos este tipo de delitos como un fin en sí mismo, ¿sí? Le llamamos delitos informáticos a las conductas criminales que van dirigidas en contra de una computadora, de accesorios o de programa como entidad física, ¿sí? Ahí tenemos estas dos posibilidades, estas dos grandes vías de las que hablamos cuando nos referimos a delitos informáticos. Podemos agregar también que los delitos informáticos requieren indefectiblemente de medios informáticos para su existencia. La rapidez en el tiempo de ejecución y la posición cercana a quien está perjudicado, ¿sí? En este sentido, afirmamos siempre que pueden ser realizados por una persona en una forma supuestamente rápida, ¿sí? Pues necesita únicamente hacer un clic para estar ejecutando algo con la gravedad que puede tener un delito dependiendo de su tipología en particular. Además, cuando hablamos de delitos informáticos, hacemos referencia a otra de las variables que están incluidas en su tratamiento, al acercamiento en espacio, ¿sí? Sabemos que en algunos casos el autor se ubica lejos de la empresa que va a ser perjudicada, del individuo que va a ser perjudicado. Se pueden, hasta de hecho son frecuentes ejecutar algún tipo de delito informático en forma remota, disimulando la actividad que se está haciendo en el medio de esta ejecución en particular. Otras particularidades que tienen este tipo de delitos tienen que ver con la facilidad para encubrir el hecho, ¿sí? El anonimato, el encubrimiento detrás de otros perfiles, ya vamos a ver algunas particularidades de delitos específicos, la rapidez, la corta distancia en la que se sitúa alguien que delinque utilizando alguna herramienta informática o algún medio con estas características, hace que también el descubrimiento de estos delitos tengan un alto grado de dificultad, ¿sí? La posibilidad de escabullirse detrás de una serie de instrumentos o dispositivos, inclusive de la propia red, hacen que se vuelva más difícil este tipo de tratamiento. Por otra parte, también decimos que hay facilidad para borrar pruebas o huellas informáticas. Y tomaremos con cierta precaución esto de facilidad. Sabemos que todo deja rastro y no es tan fácil borrar todo, aunque, sin embargo, es posible borrar, siguiendo determinadas condiciones, el registro o la huella con la que trabajamos después en la investigación de este tipo de delitos. Obviamente alguien tiene que tener amplios conocimientos para borrar estas huellas, lograr la destrucción que podrían llevar al descubrimiento
del autor de un delito informático, a modo de ejemplo. Por otra parte, también decimos que la manipulación en el ingreso de datos es otra de las características fundamentales que tienen este tipo de delitos. Sabemos que estamos ante un verdadero fraude informático, al cual se le conoce como sustracción de datos. En este caso en particular, que es una de las posibilidades que tenemos de enfrentarnos a un delincuente informático. La sustracción de datos es uno de los delitos más frecuentes, es relativamente fácil de ejecutar y difícil de descubrir. Ya vamos a ver algunas particularidades y la relación de este tipo de delitos con la ingeniería social, por ejemplo, donde el sujeto activo en este caso no posee especiales conocimientos informáticos, pero tiene el poder de ingresar datos para su posterior procesamiento. Esta es una de las típicas características de los trabajos de engaño por ingeniería social, donde los delincuentes pueden utilizar algo tan clásico y hasta de características del siglo pasado, como las llamadas telefónicas, inclusive algunos contactos personales en presencia con algún tipo de engaño o artilugio para acceder a algún dato en particular que permite acceder a una red que le va a atraer a este delincuente algún tipo de beneficio. Por otra parte, cuando agregamos también otros tipos de delitos, podemos mencionar aquellos relacionados con la manipulación en el procesamiento de datos ingresados, donde el autor modifica datos que contiene una computadora, por ejemplo. ¿Sí? En la categorización tradicional que se hace acerca de este tipo de delitos, esta es otra de las posibilidades con las que podemos llegar a encontrarnos. También encontraremos en la lista de delitos informáticos catalogados también y acordados en la comunidad técnica y científica del mundo que se dedica a esta temática, aquellos delitos relacionados con la manipulación de datos de salida, ¿sí? Son manipulación en información que se puede imprimir, guardar, almacenar, el ejemplo de los cajeros automáticos, de algún tipo de manipulación mediante la falsificación de instrucciones, ¿sí? Hay diferentes alternativas que permiten este tipo de delito en particular. La manipulación de programas también es otra posibilidad para este tipo de delitos y tiene que ver con el aprovechamiento de diferentes repeticiones automáticas que se dan en los procesos de cómputos. Por ejemplo, una actividad clásica de esto tenía que ver con extraer pequeñas cantidades, ¿sí? Con la tradicional técnica de robo hormiga o robo por pequeñas cantidades a partir del procesamiento de datos. También es una de las clasificaciones posibles con las que podemos llegar a encontrarnos. También otra posibilidad es aquella conocida como intromisión en la base de datos, ¿sí? Tiene que ver con información de contenido privado, archivos médicos, criminales, bancos. Cuando acceden a nuestros datos es el clásico que escuchamos cuando nos dicen no personalidades, por ejemplo, las propias empresas también nos hackearon, ¿sí? Accedieron a contenido privado de parte de terceros con una intención determinada, que puede ser de lo más variada, desde extorsionarnos para devolvernos esos datos, que también tiene su nombre particular esta técnica y es cada vez más frecuente, ¿sí? Secuestrar datos o accesos, sobre todo de empresas, para después exigir un rescate para su devolución, porque la reconstrucción de esos datos o la pérdida de esos datos generaría un gran perjuicio económico. Otra posibilidad en esta catalogación de delitos informáticos son las estafas informáticas, ¿sí? El autor altera o manipula el ingreso, el procesamiento y la salida de datos de un sistema de cómputo por medio de una programación determinada para realizar el empleo de datos falsos o incompletos, ¿sí? Como otra de las posibilidades que brinda los diferentes tipos de delitos informáticos existentes en la actualidad. Y nos interesa hacer este primer acercamiento, rápidamente, solo para mostrar la cantidad de posibilidades que hay, sin ahondar en detalle en cada uno de ellos,
pero porque resulta de fundamental importancia ver los avances que ha tenido en los últimos años y en el último año en particular, a partir de la aparición del COVID y todas las modificaciones sociales que trajo consigo esta pandemia. Ya como cierre de las particularidades de los delitos informáticos, el sabotaje informático también, que no lo podíamos dejar de lado, que es borrar, suprimir, modificar información, datos, partes, con la intención de obstaculizar el funcionamiento de un sistema. Y de la misma forma podemos mencionar, y ahora sí como cierre, los virus, como cualquier programa que puede ingresar en un sistema a través de los métodos de información externa, que se instalan, se reproducen y causan un daño determinado. El acceso no autorizado a sistemas o servicios, que se puede dar por diferentes razones, y además el acceso telemático no autorizado a un sistema, ¿sí? Los accesos a distancia que se producen en relación a un sistema. Nos interesa ir a la historia, nos interesa pensar qué pasó en la historia de la seguridad, la ciberseguridad, pero que está directamente emparentada con el qué pasó con respecto a la historia de los ciberdelitos. Y en este sentido, vemos en esta infografía como una primera fase, ¿sí?, comenzada a fines de los 80, tenía que ver con el ataque de virus, ¿sí?, en ordenadores independientes que comenzaron hasta como bromas, que comenzaron le voy a complicar la vida a otro poniéndole algo, ¿sí?, entre informáticos como una broma para generar alguna molestia a algún usuario en particular. Una segunda generación, la generación de redes, ya de mediados de los 90, donde los hackers pueden conectarse desde Internet. Se masifica la red, se masifica la Internet, el acceso al Internet, y ahí aparece, de la mano de la ciberdelincuencia, la ciberseguridad. Nace en esta instancia la seguridad en red y cada una de sus particularidades. Una tercera generación, que ya se da a principios de los 2000, y tiene que ver con redes y software para explotar vulnerabilidades en toda la infraestructura, ¿sí? A partir de este momento va avanzando, la idea de compartir esta historia de la ciberseguridad tiene que ver con entender cómo van avanzando los ciberdelitos y avanza la ciberseguridad de la mano de las modificaciones de los nuevos tipos de delitos o viejos delitos con nuevas modalidades o mediaciones tecnológicas. En la cuarta generación, la clasificada como cuarta generación o generación de la carga útil, ya tiene que ver con grandes dimensiones de la globalización de la propia información. El espionaje internacional, las brechas masivas de información personal y la irrupción de Internet a gran escala, ¿sí? En este contexto se han producido diferentes alternativas e incluso escándalos internacionales, públicos, que podemos rastrear sin inconveniente sobre, lo sucedido en esta generación en particular. La última de las generaciones, la quinta generación, tiene que ver con herramientas de hacking más avanzadas y ya hasta de grado militar, que desarrollan una arquitectura unificada de prevención de amenazas en tiempo real. La ciberseguridad avanza rápidamente entendiendo que ya con la ciberseguridad tradicional o de la forma en la que se venía sucediendo no es suficiente para frenar los ciberataques y los diferentes métodos que emplea la ciberdelincuencia en este sentido. Decimos, entonces, que la ciberseguridad se transforma en función de los delitos y modalidades delictivas en relación con los diferentes avances tecnológicos.
La tecnología avanza. Si seguimos la infografía anterior, ha avanzado la tecnología. Permite que los ordenadores sean más accesibles, que la conexión a Internet sea más accesible, que todo el comercio se traslade, por ejemplo, gran parte del comercio se traslade al comercio electrónico. Y esto brinda a los delincuentes nuevas posibilidades, porque la delincuencia y quien tiene un afán delictivo, lo que va cambiando son sus modalidades delictivas o una adaptación del delito o del tipo de delito a la mediación tecnológica existente. ¿Sí? En muchos casos, y existen registros sobre esto, muchos delincuentes que trabajaban un tipo de delito han migrado a través de la modalidad delictiva. Digo, si en el ámbito no delictivo nos vemos en obligación de migrar, quienes nos dedicamos a la docencia, hemos migrado a la docencia digital, hemos empezado a hacer nuestros procesos de forma diferente, mediados por una computadora, por un aula virtual, ¿sí? Una serie de aplicaciones que nos permiten solventar estos procesos para obtener un resultado similar, poder educar en un contexto diferente. En este sentido, quienes se dedican a la delincuencia, normalmente el tipo de delitos que ya cometían quienes se dedicaban a la delincuencia analógica, ¿sí? No mediada por tecnología, muchos han readaptado sus funciones, por ejemplo, los delitos de engaño, ¿sí? Que engaños en la vía pública, ¿sí? ¿Cuántos delincuentes en la vía pública mediante alguna ardid engañan haciéndose pasar por otra persona o que sufrieron algún tipo de inconveniente para recibir dinero o recibir algún dato que les permitirá recibir dinero después o para lo que fuese? Normalmente ese tipo de delincuentes son los que se han rearmado y hoy se dedican al engaño telefónico para tratar de obtener algún tipo de dato de tarjeta de crédito, que después de esta etapa del engaño telefónico han pasado al engaño virtual o el ciberengaño a través de envío masivo de mails u otras técnicas que veremos a continuación. Pero antes de ver esas técnicas, ¿con qué datos contamos hoy? ¿Qué sabemos en la actualidad en relación al impacto de la seguridad informática en relación al cibercrimen y a la ciberdelincuencia, que es el tema que hoy nos convoca? Sabemos que el cibercrimen roba hoy más de 3.000 millones de dólares y ya supera, según algunas estadísticas y según algunos datos como los que compartimos a partir de esta infografía creada en base a datos de Interpol y otras entidades dedicadas a combatir el crimen en el mundo entero en forma internacional. En muchísimos casos se estima que superan ampliamente los datos de los montos que maneja el narcotráfico, por ejemplo. Por otra parte, sabemos que el 70% de las organizaciones cree que su riesgo de seguridad creció considerablemente en 2020, ¿sí? Durante el año pasado, con la pandemia, han migrado todos los procesos en mayor o en menor medida hacia un formato digital. Esto ha hecho también que abra nuevas posibilidades para que los ciberdelincuentes readapten o ejecuten en mayor manera las diferentes alternativas del cibercrimen. ¿Sí? Hay diferentes estimaciones, inclusive hasta para calcular el costo global del cibercrimen, que ronda muchos billones de dólares, lo que hace que sea sumamente apetecible para quienes están en el mundo de la delincuencia y nos muestra a las claras la necesidad de trabajar firmemente para combatir todos los delitos que tengan que ver con algún tipo de relación tecnológica y cada una de sus implicancias. ¿Sí? Sabemos además, entre los datos aportados por estas centrales, que el 40% o en el orden del 43% de los ciberataques se dan a pequeños negocios, ¿sí? Quienes tienen
menores controles de ciberseguridad o procesos menos articulados. Sabemos también que hay millones y millones invertidos por empresas en defensa frente a estos ataques, que los ataques más frecuentes que se vienen dando tienen que ver con ataques de malware y aquellos basados en la web, que es necesaria esta inversión en sistemas de prevención para evitar estos ataques que cada vez son más avanzados y ya no hacen distinción en si son grandes empresas que manejan grandes montos o, como el dato que veíamos recién, que mencionábamos recién, son pequeñas empresas con recursos limitados. Se proyecta que el daño relacionado a ciberataques va a llegar a más de 6 trillones de dólares anuales en este 2021. Que una compañía va a tomar entre 6 meses y más de 197 días en detectar una brecha de seguridad. Podemos estar con una brecha de seguridad y meses en detectarla, ¿no? Y pidiendo que los ciberdelincuentes no la hayan encontrado antes y hayan podido, por esa brecha, establecer una forma de generar un prejuicio para la institución en particular. ¿Qué pasó con el cibercrimen durante el COVID? Sabemos hoy, a ciencia cierta, con datos poco más arriba, poco más abajo, pero no difieren mucho los diferentes datos que aportan las diferentes centrales de información y clasifican grandes medios a partir de lo que se conoce, que es una parte de lo que manejamos, es que los correos electrónicos de phishing, por ejemplo, han aumentado un 700%. El spam y las detecciones oportunistas también aumentaron. Podemos hasta hacerlo como usuarios finales. Si queremos ver en nuestras cuentas de correo cómo la cantidad de spam filtrado ha aumentado considerablemente durante el último año o desde el comienzo de la pandemia. Sabemos también que el aumento del malware ha rondado el orden del 35%. Fíjense que hasta las aplicaciones de videoconferencia han experimentado una violación de seguridad a medida que el número de usuarios fue aumentando en un orden del 300%. ¿Cuántos casos hemos visto en la prensa, sobre todo el año pasado, donde era novedoso esto de las videoconferencias y que entraran, y se le han asignado diferentes nombres a estas modalidades, intrusos a generar alguna molestia, algún daño, que ha ido desde compartir pornografía hasta insultar a los conferenciantes. Han cambiado el tipo de modalidad y ataques, pero fíjense que siempre tomando algún tipo de modalidad delictiva, porque encuadran algún tipo de delito estas actuaciones, que lo que han cambiado es la mediación tecnológica. Lo que antes se podía llegar a hacer personalmente, ¿sí?, en un ámbito presencial, hoy en esta migración social a los procesos a distancias ha hecho que también migren los diferentes procesos delictivos. La suplantación de identidad ha aumentado en el orden del 30% en el último año y vemos cómo también, por ejemplo, el bloqueo de clics en URLs aumentó en un 55%. Estos son los casos en los que diferentes direcciones de páginas web, las URLs son bloqueadas por algún tipo de vulneración de seguridad o algún tipo de contenido malicioso en su interior. Eso también ha aumentado en el último año. ¿Por qué queremos compartir todo esto y por qué compartimos este espacio hablando de esta temática? Lo que nos interesa es mostrar, más allá de las particularidades técnicas y un primer acercamiento al tipo de delitos existentes, es que en esencia hablamos de viejos delitos con nuevos medios. No todos los delincuentes son expertos en informática, no todos los delincuentes son informáticos. De hecho, la ingeniería social
entendida como la práctica de obtener información confidencial a través de la manipulación de legítimos usuarios, es una técnica que permite utilizar a determinadas personas para obtener información. Técnica de lo más variada, digo, que permite obtener desde datos personales, información financiera, credenciales de acceso, correos electrónicos. ¿Para qué? ¿Para qué quiere alguien, para qué quiere un delincuente, alguien con un fin delictivo de cometer un delito en particular, obtener estos datos? Y acá vienen las diferentes posibilidades de ataques de ingeniería social que encuadran, fíjense que se solapan con muchas de las cosas que nombrábamos antes. Digo, tienen mucho que ver con esto, la mayoría con nombres en inglés como el pretexting, que es la obtención de datos personales a través de llamadas telefónicas. ¿Sí? Se pueden, a través de la ingeniería social, sin mediar, un correo electrónico, un virus o lo que fuere, a través de una llamada electrónica, cuántas personas pueden dar fe de que han recibido algún llamado pidiéndole datos, diciendo que son de una compañía determinada, pidiendo datos de la tarjeta de crédito, porque después con esos datos de la tarjeta de crédito, por ejemplo, hacen alguna compra virtual que impacta directamente o daña a este usuario. Actividades tan tradicionales como explorar la basura con el fin de obtener información de la víctima, ¿sí? Espiar físicamente a personas para conseguir información privada. Digo, ver físicamente, ya no hablamos en estos casos de ingeniería social, siempre la mediación tecnológica, ¿sí? Muchas veces esta mediación tecnológica se produce después, al momento de terminar de efectuar ese delito. Tomo la información privada y después compro en su nombre, después uso su nombre, sus datos personales para algún delito en particular. Otra técnica es la de poner un cebo a la víctima para que tome un pendrive e infecte un ordenador, por ejemplo, y a partir de ahí sí extraer datos en particular. Enviar masivamente correos con archivos maliciosos para obtener información confidencial. Enviar SMS, digo que parece tecnología desactualizada y sigue siendo cada vez más frecuente los enlaces maliciosos a través de SMS. Digo, con una representación social que solemos tener, de que suelen ser las compañías todavía las que nos envían en muchos casos SMS para verificar, para hacer un doble control, un doble chequeo. Caemos en este engaño que nos remite, por ejemplo, a una liga, a un link particular que nos permite obtener información privada. Engañar a las víctimas mediante llamadas telefónicas, lo decíamos antes, ya no haciéndose pasar por otra persona en particular, sino con cualquier pretexto existente. Digo, desde algún accidente de tráfico a lo que fuere para obtener datos y mayor cantidad de datos. La sextorsión, por último, es un tipo de delito cada vez más frecuente que se trata de amenazar a una víctima para no publicar imágenes comprometidas a cambio de dinero. Para eso antes se obtuvieron imágenes por diferentes vías posibles y se extorsiona a alguien para no hacer públicas esas imágenes mediante un pago determinado. Como conclusión, podemos afirmar que los ciberdelitos avanzan, pero avanzan con los diferentes avances tecnológicos. Avanza la tecnología, da nuevas posibilidades, la creatividad del delincuente, digo, no evita que se sucedan estos delitos. Al contrario, está viendo qué me ofrece la tecnología para ver cómo, a partir de esa posibilidad tecnológica, puedo ejecutar un delito determinado. Entonces, todo el trabajo de prevención, de detección y de seguridad no puede ni debe quedarse atrás. Nuestro interés con esta charla, además de mostrar un abanico de posibilidades y realidades de un mundo que es sumamente extenso, con muchísimos datos, con mucha especialización, es mostrar que hay una realidad que está entre nosotros. Usamos cada vez más la web, usamos cada vez más los servicios telefónicos, los servicios informáticos, servicios bancarios, y los delincuentes están detrás de eso. No hay que tener temor a lo que puede llegar a suceder, pero sí, como usuarios finales, tener mayores prevenciones. Como instituciones, como empresas, tener mayores prevenciones.
como profesionales, por ejemplo, los del derecho, los de la criminalística, enfocarse en el conocimiento de estas temáticas y sobre todo entender que no vamos a ser expertos en todo, pero cada vez es más necesario el trabajo interdisciplinario. Cada vez resulta más necesario pensar y trabajar en forma interdisciplinaria. Tenemos nuevos desafíos, vamos por ellos y debemos formarnos en este sentido para trabajar en estos nuevos desafíos. Para el día de hoy era lo que queríamos compartir para entender esencialmente que este tipo de delitos y estos avances que nos dan las tecnologías lleva a hacer que los delincuentes se adapten, generen nuevas modalidades delictivas, pero la tipología de los delitos son nuevas. En otra oportunidad podemos hablar también cómo los estados, las diferentes sociedades también fueron adaptando sus propias legislaciones a partir de convenios específicos o legislaciones nacionales particulares, y cómo hoy es cada vez más necesario. El mundo de la ciberseguridad ha entendido el trabajo complementario, colaborativo, interdisciplinario. Quienes se están formando o quienes ya son profesionales en áreas como las del derecho y las ciencias de la criminalística en general, deben prestar atención, pero prestar atención en su formación también por estas temáticas que hoy son parte de nuestras vidas. Y si hay algo que todos estamos conscientes y no dudamos de lo que ha sucedido durante el último año y desde el comienzo de la pandemia, es que ha acelerado todos los procesos existentes. ¿Aceleró los procesos de educación a distancia? Sí, sin lugar a dudas. ¿Aceleró los procesos de comercio electrónico? Había gente que temía hacer... Sí, aceleró esos procesos. Ha acelerado los diferentes procesos de mediación tecnológica. También, y evidentemente, ha acelerado los diferentes procesos relacionados con la ciberdelincuencia. Esto es todo lo que teníamos para compartirle y queríamos, hacer parte de este gran espacio que ha generado el Colegio Jurista para hablar de los avances de la ciberdelincuencia, del ciberdelito y del cibercrimen en general. Bien, doctor, pues muchísimas gracias. Me parece que fue muy interesante, muy actualizada y muy oportuna la charla que nos ha brindado el día de hoy. Y en torno a ella me gustaría que nos apoyara, ¿verdad?, ampliándonos respecto a la importancia que ha mencionado en esta última fase de la plática de formarnos y trabajar en equipos inter y multidisciplinarios. Sí, es algo que resulta ineludible. Hoy podemos pensar en profesionales formados y profesionales en formación, ¿sí? Abogados, criminalistas en ejercicio, hoy no pueden desconocer la realidad en la que estamos inmersos y que seguramente están inmersos en su propia tarea y en la necesidad de seguir perfeccionándonos en estas temáticas y de seguir aprendiendo y de seguir conformando equipos. Y muchas veces para conformar equipos es necesario saber, aunque sean las cuestiones fundamentales, para ver qué necesitamos y a quién necesitamos en nuestros propios equipos. Lo mismo para quienes son profesionales en formación, como me gusta decirles, son nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, ¿sí? Son profesionales que hoy se están formando, son los profesionales y las profesionales del futuro. Hoy también es importante que entiendan y valoren esta realidad porque ha cambiado inclusive hasta las necesidades formativas que tenemos. Hoy debemos también acelerar estos procesos de formación tendientes a no dejar de lado todo el panorama que tiene que ver con esta realidad. En este paneo que intenté hacer era mostrar números y decir, miren lo que nos está sucediendo. Era mostrar parte de las posibilidades que tienen los ciberdelincuentes para decir, miren todo lo que tenemos por delante, cuánto que hay por trabajar, por hacer y por colaborar con la amplia comunidad científica y profesional que hace en pos de defendernos, de investigar, de atrapar ciberdelincuentes y de prevenirnos, de todas las líneas de acción posible. Pero no quería dejar pasar por alto y agradezco esta pregunta,
de destacar la importancia de la formación. Digo, brego porque hagamos más en pos de la formación en estas temáticas para que nos permitan tener los mejores equipos e ir por delante o lo más cerca posible de todo el mundo del ciberdelito, tratando de prevenir, detectar y descubrir todo lo que tiene que ver con el ciberdelito en general. Bien, doctor, pues nuevamente muchísimas gracias a nombre del Colegio Jurista. La charla, exposición, ¿verdad? Fue brillante y sobre todo hace rato comentaba yo que fue muy actualizada, muy oportuna, ¿no? Eso me parece, e insisto en ello. Y bien, pues esperamos contar con su colaboración en el siguiente ciclo de conferencias. Nuevamente, muchas gracias. Y bien, para todos aquellos que nos acompañaron en esta sesión, les invitamos a visitar nuestra página en www.colegiojurista.com y a seguirnos en Facebook. Ahí nos encuentran como Colegio Jurista.